Dios les bendiga, buenas tardes, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares, que el Eterno les continúe bendiciendo en este hermoso tiempo, que la presencia del Señor sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar. Bendita sea la gloria del Señor, y le agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder salir al aire en esta hora, en este tiempo. Gloria al Señor, en su devocional Háblame, Señor, un espacio de iglesia cristiana, espada cortante, y como cada día o cada momento que nos toca salir al aire, el Señor nos ayuda a salir al aire. Su pastor y amigo José Yepes, que le saluda y le bendice en esta hora de la tarde. Así que reciban un cordial saludo todos los que se conectan ahí en esta hora de la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente y les ayude a seguir adelante a cada uno de ustedes. Estamos en su devocional Háblame, Señor. Usted sabe que es un espacio de la iglesia y nos gozamos y le damos la gloria al Señor por la oportunidad que nos da de poder salir al aire. Oremos en esta tarde, Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. En esta hermosa tarde te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el poder y te damos toda la majestad. Gracias por la oportunidad que nos das de poder salir al aire, de bendecir la vida de nuestros hermanos. Padre, gracias porque tú eres un Dios bueno y para siempre es tu misericordia. Presentamos en esta hora, Dios, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro estado de ánimo. Padre, presentamos la vida de cada uno de nuestros amigos y hermanos que se encuentran en quebranto de salud. Presentamos la vida de nuestra hermana Lidia Costa, Nivia Pacheco, Dios, la vida de nuestra hermana Nuri Jiménez, la vida de nuestra hermana Santo, la vida de nuestro hermano Oscar Badel, Padre, la vida, Señor, de la nieta de nuestra hermana Amira, gloria al Señor. La sobrina de nuestra hermana, la sobrinita de nuestra hermana Francia Bayuelo, y así cada uno de los hermanos que se encuentran en quebranto, en salud, Padre, que están en una UCI, que están en una cama, Señor. Padre, gracias por lo que has permitido en la vida y en la familia de nuestro hermano Jonathan, Señor. Ayer oramos por él, para que tú lo sacaras en victoria de esa UCI, Dios. Hoy él partió a la presencia del Señor. Padre, te pedimos de una manera muy especial, Dios. Tú eres soberano y tú haces como tú quieres, Señor, y nosotros oramos porque tú hicieras algo en su vida, Dios, y él hoy partió a su presencia, Señor. Te pedimos que fortalezcas a su madre, que fortalezcas a su hermana, fortalezcas a cada uno de los miembros de su familia y les ayude a salir adelante en este momento difícil de sus vidas, en este momento difícil de sus hogares. Perder un ser querido no es fácil, y nosotros, o yo, que he perdido un ser querido, sé lo que significa perder un ser querido. Yo sé el dolor y el vacío que hay en la vida de esta madre en esta mañana. Yo solo te pido, Dios, que tú traigas la fortaleza que esta madre necesita, que traigas la fortaleza que esta familia necesita, que traigas la fortaleza en este momento difícil, Dios, para esta madre, para esta familia, de perder un hijo, Dios, y un hijo tan joven. Padre, solamente te pido que seas tú trayendo las fortalezas a nuestras vidas y nos ayudes a seguir adelante. También presentamos la vida de nuestra hermana Marina Bustamante, la pastora Marina Bustamante. Presentamos la vida de la pastora Teresa Costa. Tú conoces sus problemas de salud. Enviamos palabra de sanidad, enviamos la llaga de Cristo. La vida de nuestro hermano Giovanni Reales. Enviamos palabra de sanidad sobre todos los que se encuentran enfermos. Ahí, Dios, la vida de nuestra hermana Dora, la vida de nuestro hermano Miguel. Padre, oramos porque tú traigas su recuperación y lo que tengas que hacer en sus vidas. Pongas tu mano sanadora, traigas el refrigerio. Los papás de nuestra hermana Liliana, que tú los guardes. La vida de mi mamá, la vida de mi hermano Manuel, esa rodilla. La vida de mi hermano José María, ese problema de diabetes. La vida de Francisca, la hermana de Rosa, ahí en Guatemala, Señor, todo problema de diabetes, Padre. La vida de Alba, Padre, en el nombre de Jesús, ahí en Punta Arenas, Argentina, con ese problema de cáncer en el seno. Padre, enviamos palabra de sanidad y enviamos la llaga de Cristo y el poder vivificador en cada una de las personas que se encuentran ahí en quebranto de salud. Oramos por la vida de John Jairo Pacheco, Dios, en este momento que lo están operando ahí de la rodilla, de ese accidente de moto. Enviamos palabra de sanidad sobre su vida, enviamos palabra de sanidad sobre él, y que tú tomes la mano de esos médicos, Padre, que pueda tener la dirección y la sabiduría para que John Jairo pueda salir en victoria de esta operación de su rodilla, Padre, ahí en esas dos fisuras que salieron en la rodilla. Tú eres Dios de excelencia y el Dios de milagro, Padre. La vida de mi hermana Zaida, la vida de Miguel, la vida de su familia,
enviamos palabras de sanidad, enviamos la vida de nuestra hermana Edith, enviamos palabras de sanidad, respuestas del cielo, la vida de Scarlett, Señor, la vida de Juan, toda esa familia, enviamos palabras de sanidad porque tú eres el médico por excelencia. Ahí en Chile oramos por la vida de nuestra hermana Merly Soto, Padre, su esposo. Padre, oramos para que tú traigas respuestas a su vida, el padrastro de Merly. Oramos porque tú traigas la sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. La vida de nuestra hermana Lidia Acosta, enviamos palabras de sanidad a la llaga de Cristo. El poder vivificador de Dios en esta hora, Dios, ahí en Tunja, donde se encuentra nuestro hermano Carlos, enviamos palabras de protección. Enviamos palabras de respuesta sobre su vida ahora en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Declaramos la llaga de Cristo, Dios, en el nombre de Jesús, sobre cada enfermo en esta hora y declaramos un milagro en la vida de nuestra hermana Fela Meléndez. Declaramos un milagro en la vida de la mamá de nuestra hermana Liliana Padilla. Todo cáncer se va por el poder de la palabra y declaramos un milagro en la vida del pastor Elmer Castelar. Enviamos tu palabra de respuesta, de respaldo, de sanidad. Dios, tú conoces cada persona que está ahí indispuesta de salud. Nuestros hermanos que están ahí en Puerto Colombia, tú conoces su vida, tú conoces su familia, enviamos palabras de sanidad. Nuestros hermanos que están en Guatemala, en Nueva York, en Estados Unidos, en Canadá, Padre, ahí en Venezuela, en Chile, en Perú. Dios, enviamos palabras de sanidad, respuestas a sus vidas, a sus hogares, porque tú eres el médico eterno, eres el médico sanador, eres el Dios que trae respuesta, eres el Dios que cambia. Palabras de sanidad sobre la garganta de Lisbeth, sobre la garganta de Liliana, sobre la vida de nuestra hermana Luz Helena. Enviamos palabras de sanidad a la llaga de Cristo. Ahí fortaleza sobre la vida de Hernán, que perdió a su esposa. Tú eres el médico, el Dios que visita la necesidad de las personas y trae respuesta a sus vidas en esta hora por el poder de la palabra. Toda enfermedad, todo lo que no es tuyo, Padre, lo declaramos sin poder. Enviamos palabra de respuesta, palabra de sanidad a la llaga de Cristo en esta hora, Señor, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al problema, de acuerdo a lo que esté viviendo cada persona. En esta hora enviamos palabra, Dios. Tú eres el Dios que traes poder, tú eres el Dios que consuela, tú eres el Dios que trae respaldo, tú eres el Dios que trae fuerzas a las vidas, Dios. Yo sé que en este momento tú vas a traer palabras de consuelo, palabras de respuesta, de ánimo, Dios. Hay el corazón que está triste, el corazón que está opacado, al que está viviendo momentos difíciles en esta hora, Señor. Nosotros enviamos palabras, Señor, ahora de fortaleza, palabra de sanidad por el poder de la palabra. Tú eres nuestro médico por excelencia. Consuela las vidas en esta hora que tienen hoy un momento difícil, que están atravesando un momento difícil, Dios, para ti. No, para ti no hay nada imposible, Señor. Y yo declaro en esta hora tu sanidad, tu fortaleza, tu respuesta ahí en la vida de la mamá de nuestro hermano Jonathan, Señor, la vida de nuestra hermana María Lambraño, Dios. Tú eres el médico por excelencia, tú eres el consolador, tú eres el que trae las nuevas fuerzas, tú eres el que trae, Señor, en esta hora el ánimo, Dios, y el entender las normas de la vida, Dios, lo que tú estableces en tu palabra, Dios, que hemos de nacer, que hemos de desarrollarnos, que también un día tenemos que partir de esta tierra, pero que a veces no hay el entendimiento. Pero oramos porque tú en esta hora traigas el consuelo ahí sobre cada persona que ha perdido un ser querido, sobre cada persona que ha perdido en esta hora un familiar, Dios. Y traemos hoy en esta hora tu presencia, Padre, y aquellas personas que están ahí pasando un problema en una UCI, en una cama, hospitalizado con un dictamen médico, Dios. Nosotros no conocemos sus vidas, pero tú conoces sus vidas, y nosotros enviamos palabra de sanidad en esta hora, palabra de sanidad, palabra de respuesta, palabra de alivio, palabra de consuelo, Padre, y atamos en esta hora la enfermedad, la declaramos inoperante, todo espíritu de cáncer, todo problema de diabetes, todo problema, lo que no sea tuyo, lo declaramos inoperante y enviamos palabra de sanidad, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Tú traes respuesta a las vidas en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este tiempo, por este momento, Dios. Fortalece la vida de mi esposa, Señor, ahí en este momento difícil con la muerte de Jonathan, Señor. Yo sé que no es fácil la vida de mis hijas, Padre, la vida de Daniela, la vida de Keren. Dios, fortalece aún mi propia vida, Dios, ayúdanos, porque no es fácil, pero creemos y sabemos que tú tienes la respuesta para todas las cosas y que lo que tú permites, tú nos ayudas a superarlo, Señor. Nos abandonamos en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, sabiendo que tú eres un Dios real, sabiendo que tú eres un Dios grande. Señor, nos abandonamos en tus manos, Padre, y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la alabanza, te damos todo el poder y te damos toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, 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 amén. Dios les bendiga a mi hermano, a que está conectado, la vida de la pastora Dora que está conectada ahí. Que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que gracias por su vida,
Gracias por su hogar, por su familia, por sus hijos, por la vida de Miguel, por la vida de ella. Y que Dios haga la obra que ha comenzado, la buena obra que comenzó, también la pueda terminar de una manera poderosa, Señor, porque Él es el Dios que trae la recuperación a las vidas, Señor. Así que gracias en esta hora, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Estamos en un tema que se llama Gloria al Señor, cosas que nos toca enfrentar y cómo salir de esas situaciones que nos toca enfrentar. Y hoy vamos a culminar, hoy terminamos esta parte y nos hemos basado en la vida del rey David. El hombre que Dios escogió, el hombre que era conforme al corazón de Dios, el hombre que Dios escogió para cumplir un propósito aquí en la tierra y que Dios lo escogió y lo desarrolló, lo formó en el monte, en el campo, cuidando las ovejas de su papá. Fue ungido como rey, pero aunque fue ungido como rey, él no salió a reinar al palacio, sino que salió a seguir cuidando las ovejas de su padre. David fue nombrado rey. David tuvo situaciones en su vida como enfrentar a un gigante. Tuvo la situación de enfrentar a un pastor loco como Saúl, que estuvo antes que él. Tuvo un problema emocional y sexual de tentación en su vida cuando le tocó enfrentar la situación con Betsabé. Tuvo una situación de familia cuando su hijo se levantó. Y como personas que somos, como humanos que somos, en la vida nos va a tocar enfrentar situaciones que marcarán nuestras vidas, situaciones que nos harán más fuertes, situaciones que sacarán lo mejor o sacarán lo peor de nuestras vidas, situaciones que se salen del control de muchas veces de nuestras vidas, pero que en su infinito amor, que en su infinita misericordia, que en su infinita bondad, el Señor nos permite a nosotros atravesarlas, nos permite a nosotros pasar por esas situaciones y nos enseñan a madurar, nos enseñan a crecer, nos enseñan a desarrollarnos como personas, como padres, como esposos, como ministros en la obra del Señor, a desarrollar ese llamado, porque el Señor está perfeccionando a cada uno de nosotros para desarrollar la obra que Él ha estipulado para cada uno de nosotros. En esta semana, en estos 4 días, con el día de hoy que hemos estado compartiendo este tema, le enseñé que David le tocó enfrentar a Goliat y les enseñé que Goliat representa esas cosas que se salen del control de nuestras vidas, que representan esos problemas y esas circunstancias que a la vista y a nuestro entender se salen de nuestro control, se salen de nuestra forma de poder solucionarla. Las vemos tan grandes, así como David vio a ese Goliat físicamente, lo vio grande, inmenso, que era más grande que él humanamente, claro está, humanamente. Lo trasladamos a nuestra vida espiritual y esos Goliat representan en nuestra vida esas circunstancias que parecen grandes y absolutas de poderlas manejar, y que a veces en nuestras vidas nos va a tocar enfrentarlas, que muchas veces no vamos a saber cómo hacerla, que muchas veces no vamos a saber cómo enfrentarla, pero que tenemos un Dios que es todopoderoso, tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos al Padre que nos ama, y Él nos dará, si tomamos la decisión de buscarlo, de dejarnos guiar por Él, de tenerlo a Él como la única fuente de poder absoluta para salir de esta situación, y nos va a ayudar a salir de estas situaciones en nuestras vidas. A David le tocó enfrentar a Goliat físicamente, y a nosotros no tenemos gigantes en este tiempo, porque no hay gigantes en este tiempo, pero sí las circunstancias y los problemas difíciles de solucionar sí parecieran ser esos gigantes que nosotros no podemos vencer. Pero yo estoy entendiendo que así como Dios ayudó a David a salir de esas situaciones, Él también te va a ayudar a ti, porque nadie que esté pasando por momentos difíciles, Dios no lo va a dejar solo. Dios lo va a ayudar y lo va a sacar en victoria. Y son situaciones que nos van a promover. David tuvo el reconocimiento cuando enfrentó a Goliat, cuando mató a Goliat. Él tuvo el reconocimiento de una nación, un pueblo que lo aceptó. Ya no era el que cuidaba las ovejas, ya era el guerrero, ya era el que mató a Goliat. Ya fue el hombre que se enfrentó a la circunstancia más grande que había en ese momento, y que ni el rey ni sus hermanos lo pudieron hacer, pero él, con la ayuda de Dios, pudo vencer esas circunstancias. Y por eso esas circunstancias son necesarias en nuestra vida, porque Dios te desarrolla a ti con capacidades, con virtudes, con cosas que otras personas no tienen, que tú desarrollas en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las adversidades. Quizás hay adversidades que a uno los estancan, no saben qué hacer, a otros les desarrollan, les explotan, les catapultan hacia otra dimensión de fe, a otros esa misma situación que le pasó a David le pasó a Saúl.
a Saúl lo encerró en una cueva, al pueblo de Israel lo encerró en una cueva, pero gloria al Señor, a David lo llenó de valor, lo llenó de valentía, lo llenó de confianza, de enfrentar y tomar la decisión de callarle la boca a ese gigante. Así que habrán situaciones que hablarán a tu vida. Ese gigante hablaba cada noche, cada día: los voy a vencer, los voy a matar, ¿quién pelea conmigo? Pero nadie salía, y la adversidad hablaba y hacía aumentar y acrecentar el dolor, el miedo, la angustia, la zozobra en el pueblo de Israel. Y en Saúl también de la misma manera. Y esas mismas situaciones que para unos parecen grandes e imposibles de superar, para los David, con la ayuda de Dios, sí se puede salir de esas situaciones que no podemos salir. Para Saúl fue meterse en una cueva. Para los hermanos de David, que se creían lo mejor en ese momento, también los metió en una cueva. Pero para David fue la catapulta, fue el motor, fue lo que lo empujó al reconocimiento y a desarrollar esa gracia de Dios que tenía en su vida. Así que yo te hablo a ti, amado amigo, amado hermano, que te encuentras ahí. No sé qué estés viviendo. Y eso mismo que tú estás viviendo hoy, para unas personas pueden representar la muerte, el estancamiento, pero para otros, como David, representan el comienzo del desarrollo de un ministerio, el comienzo de la apertura de un propósito de Dios, el comienzo, bendita sea la gloria del Señor, del desarrollo de un llamado que estaba apagado ahí, pero que Dios lo tenía ahí, pero que cuando salió a la luz, David se desarrolló, y la gente le hacía coros, y la gente le cantaba, y la gente le decía: David mató a 10,000 y Saúl mató a 1,000, porque era un cobarde, gloria al Señor. Pero esas circunstancias que vivimos, o que tú piensas que tú las estás viviendo tú solo, hay otros también que la están viviendo. Y me hace acordar aquel problema de Elías, cuando estaba escondido y estaba en la cueva, y le dijo al Señor: es que tuve miedo, es que tuve esto, porque es que tu pueblo. Y Dios le dijo: hay 7,000 hombres que todavía en esta nación no han doblado sus rodillas a favor de Baal. O sea que aunque Elías pensaba que él solo estaba viviendo lo que estaba viviendo, Dios le dijo todo lo contrario, que todavía en la nación, a pesar de que la nación estaba en una decadencia espiritual y adoraban a Baal y adoraban a Betsabé y adoraban a Astaró y toda esta cuestión de demonios, dice Dios al corazón de Elías, le dice: todavía hay 7,000 que no han doblado las rodillas. O sea, a veces nosotros pensamos que somos nosotros mismos los únicos que estamos atravesando momentos difíciles. Y ahí es donde la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y el poder de Dios se perfeccionará en tu debilidad. Así que para David fue físico el gigante. Para ti quizás esos gigantes representan problemas, circunstancias, momentos que van a traer a tu vida dolor, como en este momento, atravesando un dolor en nuestras vidas por la pérdida de un hijo, por la pérdida de un hijo espiritual, que es como si fuera un hijo de la casa, como un hijo que nosotros hubiésemos parido, engendrado. Sí lo parimos y los engendramos en el ministerio, pero que se volvió como ese hijo de la casa, como esa familia. Y esas situaciones que uno no quiere vivir, nos toca enfrentarlas. Y hoy quizás estamos llorando, quizás hoy estamos con el ánimo un poco bajo por la pérdida. Pero como me decía una pastora hoy que la llamé, me decía: lo importante de todo esto es saber que Dios era el centro de la vida de esa persona. Y si Dios era el centro de la vida de esa persona, Él hoy nos ganó la batalla, Él hoy nos ganó la partida, hoy ganó el irse primero que nosotros, y a nosotros nos toca, bendita sea la gloria del Señor, seguir esforzándonos, seguir luchando, seguir peleando, seguir guardando la fe para un día recibir la corona incorruptible. Él se nos adelantó. Hoy quizás hay un momento de dolor, pero Él se nos adelantó, y hoy la muerte no es para derrota ni para pérdida, es para ganancia. Quizás hay un vacío, sí, pero hay una victoria porque se nos fue con el Señor y se nos adelantó. Son esas circunstancias que para nosotros hoy, por conocer al Señor, así como David conocía al Señor, pudo vencer a ese gigante. Yo conozco personas que han perdido sus familiares, en mi propia familia te lo puedo decir, en la muerte de mi papá. Algunos de nosotros como hijos lo hemos superado, otros como hijos no lo han superado, han culpado a Dios, le han echado la culpa a Dios, porque Dios es soberano y Dios actúa como actúa. Entonces las mismas circunstancias que para unos
pueden superar, otros no la pueden superar. Qué bueno que hoy, así como David, nosotros pudimos superar el dolor y la pérdida de un padre, entender que está en la presencia del Señor, entender que se fue con el Señor, pero que en nuestra propia familia hay personas que no lo han logrado superar. Yo creo que así como David pudo vencer a Goliat, yo aseguro hoy de parte de Dios que tú también podrás encontrar esa solución, podrás encontrar ese momento, ese tiempo de oración y poder entender que Dios se lo llevó y que está en el reino y que ganó la victoria y que hoy Él está con nuestro Padre Celestial y que a nosotros todavía nos toca seguir. Pero yo lo que quiero hacer énfasis es en esas situaciones, en esos momentos difíciles que el ser humano no quiere batallar, que el ser humano no quiere vivir, pero que yo te estoy diciendo hace 4 días que nos va a tocar vivirlo, que nos va a tocar vivirlo. Y en esa situación que nos va a tocar vivir, vamos a lograr entender cuán agarrado estamos de Dios, cuán de verdad es Dios en nuestras vidas. David era un niño, Goliat, Saúl era un hombre hecho y derecho, gloria al Señor, era el rey de Israel. Me imagino que tenía que tener una relación con Dios aún mejor que David, porque era el rey de una nación, guiaba una nación, y cuando se enfrentó a Goliat, cuando se enfrentó al problema, la actitud de Saúl fue esconderse, amedrentarse, porque hay situaciones que van a traer temor a nuestras vidas, porque son más grandes que nosotros, son más grandes que nosotros, son más grandes que nuestras vidas. Bendita sea la gloria del Señor. Pero David, que era un niño de 17, 18 años, acostumbró a cuidar ovejas en el campo. Cuando llegó allá y vio al gigante gritar, él tomó una actitud distinta a la actitud que tomó el rey de una nación. Entonces, a veces las adversidades, a veces los problemas muestran la grandeza de Dios que hay en la vida de una persona. No que nosotros seamos grandes, no. El grande es Dios. Las adversidades mostrarán cuán agarrados estamos de Dios, cuánta vida y dependencia tenemos de Dios, cuánto oramos nosotros, cuánto buscamos al Señor, cuánto nosotros en medio de lo que estamos viviendo aprendemos con la ayuda de Dios a salir de las adversidades. Así que mi amado hermano, mi amado amigo, si estás luchando con Goliat, Dios te dará la onda, Dios te dará la piedra, Dios te dará la solución y vencerás a Goliat, vencerás a Goliat. Porque escucha esto, los Goliat traen consigo a los Saúles, porque cuando David mató a Goliat y le mochó la cabeza, y David regresó al pueblo, la nación contenta, victoriosa, porque habían derrotado a los filisteos, las mujeres salieron a cantar, David mató a 10,000, Saúl mató a los 1,000, y dice el rey, dice la Biblia, que Saúl se enojó. A Saúl no le gustó el canto, hasta Saúl dijo, solamente falta que le entreguen el reino. Y él estaba declarando una palabra profética, porque ya el reino le pertenecía a David. Es que Dios no se lo había entregado todavía. Ya ese reino no le pertenecía, ese reinado no le pertenecía a Saúl. Ese reinado ya lo tenía David. Quizás él no sabía que Dios lo había ungido como rey, porque fue en secreto que fueron allá a la casa de Isaí y lo ungieron. Pero la Biblia dice que a partir de ese momento el Espíritu de Jehová nunca se apartó de nuestro hermano David. Y resulta que lo segundo que le tocó enfrentar a David fueron los Saúles. Aquellas personas que no resisten lo que Dios ha puesto sobre tu vida, las gracias que Dios te ha dado. Y la gracia que le dio Dios a David comenzó a notarse, la gente lo amaba, la gente lo quería, la gente decía, cada vez que ya David decía, el que mató a Goliat, Dios le bendiga a Maya Acuña, que está conectadita ahí, a la hermana Dora, que está conectadita ahí, que el Señor me la bendiga, que el Señor me los guarde, gracias por estar así, ahí conectadita, bendita sea la gloria del Señor. Un saludo y un abrazo para todos, gloria al Señor. Y dice la Biblia que Saúl desde ese momento comenzó a mirar mal a David. Quiso matarlo varias veces. Y esos Saúles representan en tu vida y en mi vida aquellas personas que van a querer dañarte, que van a querer traicionarte, que van a querer meterte la zancadilla, que van a querer dañar el progreso que Dios ha hecho en tu vida. Dice la Biblia que Saúl quiso matar a David. Y Saúl le decía a David, hijo mío, hijo querido. Y el papá quería matar al hijo por la envidia, por lo que había en su corazón, porque no resistía a ver la gracia de Dios que había en la vida de David. Así que en un día de nosotros nos va a tocar enfrentar gente que un día le servimos, gente que un día le ayudamos, gente que un día le oramos, gente que un día Dios nos usó para bendecir, para hablarle, para dar una palabra, y que mañana esa gente se levantará contra ti, porque de pronto no aceptarán el llamado que Dios te dio. No sé, pero quiero que sepas que así como David enfrentó a los Goliat y también enfrentó a los Saúles, Dios te dará la victoria a ti también y saldrás adelante.
También les enseñé que David enfrentó las tentaciones, las Betsabé. Esta mujer que estaba casada con el soldado Urías se acostó con David, tuvieron un hijo, Dios le amonestó, bendita sea la gloria del Señor. Dios se llevó al niño de David, Dios le perdonó a David cuando David se arrepintió a través de la amonestación que Natán le hizo. Y la Biblia nos habla que las tentaciones están a la puerta, al diario vivir todos los días en nuestra vida, porque vamos a ser tentados todos los días vamos a ser tentados. Y les estuve enseñando que la tentación no es pecado, que la tentación es una oportunidad para pecar, que la tentación, cuando la Biblia dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, también dice que con la tentación viene la salida, pero también dice que la tentación no es más grande que el poder que Dios ha depositado en nuestras vidas. El poder de Dios, la presencia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo. Jamás la tentación será mayor que el poder que Dios ha depositado en ti. Dios estaba en la vida de José. La mujer de Potifar quiso venir, quiso seducirlo, lo llamó, dejó la casa sola, mandó a los empleados para la calle. José apareció en escena y esta mujer quiso abusar de Daniel, de José, pero José salió corriendo, porque la Biblia enseña que no hay un poder superior. La tentación jamás puede ser superior al poder que Dios ha depositado sobre tu vida. Que la tentación siempre vendrá a la medida de tu necesidad. Si tienes un problema físico, espiritual, económico, matrimonial, espiritual, la necesidad va a llegar a la medida de tu necesidad. Jesús tenía hambre, Satanás llegó con convierte esta piedra en panes. Satanás llegó en el momento más delicado de la vida del ministerio de Jesús, cuando Jesús estaba ayunando, cuando Jesús estaba buscando al Señor, cuando Jesús estaba vulnerable, nuestro Señor Jesucristo, con hambre. Satanás llegó a decirle, convierte estas piedras en pan, porque la tentación siempre llegará a la medida de nuestra necesidad. Por donde haya un área en mi vida que esté falente, por ahí Satanás va a atacar, por ahí Satanás va a atacar, por ahí Satanás va a querer atacar con fuerza. Así que, mi amado hermano, David le tocó enfrentar las tentaciones. Betsabé representa eso. Las tentaciones, los deseos desordenados, esas áreas que hay en nuestras vidas que no hemos podido superar, esas áreas que hay en nuestras vidas que no le hemos entregado al Señor, llámese droga, llámese alcohol, llámese prostitución, llámese masturbación, llámese mentira, calumnia, robo, lo que sea que tú estés viviendo, que siempre te lleva a pecar, que siempre te lleva a caer, que siempre te lleva a estar mirando revistas pornográficas, que te lleva a mirar programas de pornografía, que te lleva a estar mirando videos sexuales, y esas cosas, áreas que no han sido fortalecidas, siempre vendrán a la medida de nuestra necesidad. Pero la Biblia dice que así como viene la tentación, así también Dios da la salida a cada uno de nosotros. Y yo creo que en esta hora de la tarde, Dios te puede dar a ti la victoria en cualquier área que estés falente. En qué caíste, en qué resbalas cada momento, por dónde se deslizan tus pies, que te desenfocas de la presencia del Señor y te olvidas de lo grande que Dios te ha dado, del potencial que Dios te ha dado, y sucumbes a situaciones que no han sido fortalecidas, porque no hay una vida de oración, porque no hay una vida de búsqueda, porque no hay una vida de intimidad con el Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Y como la pata de la mesa está cojeando, por ahí el enemigo va a llegar a perturbar. Así que David enfrentó a Goliat, enfrentó Saúles, enfrentó Betsabé, y por lo último David enfrentó a Absalón. Absalón representa los miembros de nuestra familia que quieren hacernos daño. Absalón era hijo de David. Absalón era hijo de David, y Absalón intentó matar a su papá. Absalón usurpó el trono de Dios, el trono del papá, y David tuvo que salir huyendo. Bendita sea la gloria del Señor. Les enseñé estas 4 cosas, las cosas que tuvo que enfrentar David en su vida, y que nosotros, como fieles lectores de la palabra, vamos a vivir situaciones. Pero ayer les comencé a enseñar cómo hizo nuestro hermano David para salir de esos problemas. Le tocó enfrentar a los David, los problemas, las circunstancias. Le tocó enfrentar a los Saúles, los que no van a querer verte triunfar. Le tocó enfrentar a las Betsabé, las tentaciones. Le tocó enfrentar a Absalón, los familiares de nuestra casa que nos quieren hacer daño. Pero David lo enfrentó de la siguiente manera, que se los enseñé ayer. Lo primero que hizo David para enfrentar estos problemas es que dependía absolutamente de Dios.
una dependencia absoluta de Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios absolutamente, nuestra confianza, nuestro soporte, nuestra vida se sostiene en la presencia del Señor. Nosotros dependemos no de una persona, dependemos del Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros, nuestra vida tiene que aprender a depender de Dios. Él es nuestro Dios, y David dependió del poder absoluto de Dios. El poder es una dependencia absoluta del poder de Dios. Él sabía que humanamente no podía vencer a Goliat, dependía del poder de Dios, y por eso él dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no llegó diciendo: yo vengo a ti como David. No, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso se llama dependencia absoluta de Dios. Él se presentó ante el enemigo sabiendo que el poder de Dios lo podía ayudar. Sabiendo que el poder de Dios lo podía ayudar. Enfrentó a los Saúles sabiendo que era Dios que lo podía guardar, porque Dios le entregó la vida de Saúl varias veces para que él le quitara la vida, pero no lo hizo. Él salió, gloria al Señor, del problema de Betsabé orando, ayunando, buscando la presencia del Señor, buscando y sabiendo que Dios era el único que le podía ayudar en ese momento difícil. Así que David dependió absolutamente del poder de Dios. Lo segundo que hizo David fue que confió en Dios en los días malos, en los días oscuros. Y en nuestra vida se nos van a presentar días malos, se nos van a presentar días oscuros, y vamos a tener que confiar en el Señor. Lo tercero que hizo David, que fue lo último que les comenté ayer en la tarde, fue que David se dejó guiar por el Señor. David se dejó guiar por el Señor. Cuando David fue amonestado por Natán, él aceptó la guía, aceptó la dirección del Señor. Cuando tuvo problemas, cuando tuvo enemigos que se levantaron, él consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿los atacamos? Señor, nos vamos en contra de Dios. El Señor le dijo: sí, ve. Hay un capítulo en la Biblia donde dice que David se fue a la guerra con el pueblo a matar y a perseguir a los enemigos, y dice que cuando llegaron, creo que fue que David se fueron para Ciclá, algo así, y cuando David llegó, dice que los enemigos se metieron, quemaron la ciudad, quemaron todas las cosas y se llevaron, gloria al Señor, cautivas a las mujeres y a los hijos de los soldados que estaban ahí. Y dice que cuando llegaron a la ciudad, David encontró el humerío, la humadera y todo el mundo llorando porque los enemigos se habían llevado a las mujeres, los enemigos se habían llevado a los niños, y la gente comenzó a llorar, todo el mundo comenzó a llorar, y fuera que David se le habían llevado a la mujer y se le habían llevado a los hijos, la gente quiso apedrear a David, darle piedras, porque David querían apedrearlo, porque David estaba con ellos en la guerra. Y dice que David lloró hasta más no poder. O sea, era una situación tan difícil que David lloró hasta más no poder, David lloró, y dice que David se puso el vestido de sacerdote, algo así, se colocó el efod, y dice que consultó a Dios y le dijo: Señor, seguiré a estos hombres que se llevaron a mi esposa y a mi familia y a las esposas de los soldados y a los hijos de los soldados. Y consultó a Dios, y Dios le dijo: sí, ve, porque yo los he entregado en tus manos. Y David se dejó guiar. David no sabía, gloria al Señor, para dónde cogió esta gente. David solamente se dejó guiar por Dios y arrancó. Y dice la Biblia que en el camino, uno de los que vinieron y secuestraron a las mujeres y secuestraron a los niños se enfermó, y el jefe de aquella banda lo dejó moribundo ahí en el desierto. Y David venía buscando a sus esposas, a sus hijos y a las esposas de todos los soldados y a los hijos de todos los soldados, y se encontraron con este enemigo que se había robado a la mujer de David y a todos los que estaban allá. Y David lo tomó, lo alimentó, lo levantó, lo curó, y este hombre le indicó el lugar donde estaban los niños, donde estaban las mujeres, y David fue, bendita sea la gloria del Señor. Y dice que cuando David se fue con la gente, muchos se regresaron porque no quisieron ir con David. Y dice que David ese día conquistó un botín grandísimo. Dice que mató a los enemigos, recuperó a su mujer, recuperó a los hijos. Todo el mundo se le olvidó de apedrear a David porque David consultó a Dios. David se dejó guiar por el Señor. ¿Qué hacía en ese momento de dificultad? La pregunta mía en esta hora es: ¿qué haces tú cuando te toca enfrentar los Saúles, cuando te toca enfrentar a los Goliat, cuando te toca enfrentar a las Betsabé, cuando te toca enfrentar a los Absalones? ¿Dependes absolutamente de Dios? ¿Confías en el Señor en el día malo? ¿Te dejas guiar por el Señor? David se dejó guiar por el Señor, y dice que Dios le dio una victoria tan grande, y el botín ese día fue tan grande, y cuando llegaron al pueblo, los que fueron venían contentos porque el botín era numeroso, y ellos pensaron que el botín lo iban a repartir
en los que fueran. Y David dijo, no, los que se quedaron también tienen derecho al botín. Repartan el botín por partes iguales. Y los que fueron a la guerra se molestaron porque aquellos no arriesgaron su vida. Y estos sí arriesgaron su vida, pero eso quedó como una norma. Eso quedó como una ley en medio del pueblo de Israel, que hasta los que no iban a la batalla y había un botín de guerra, ellos también participaban de lo que había. Entonces David superó las adversidades, superó los problemas, superó a los Goliat, superó a las Jezabel, superó a los Saúles, superó a los Absalones. Dependiendo absolutamente del poder de Dios. Para derribar a ese gigante era Dios que tenía que derribarlo. Para derribar a Saúl era Dios en la vida de Saúl. Para derribar a los Absalones era Dios en la vida de Saúl. David, segundo, decidió confiar en el día malo. Decidió confiar en el día de la oscuridad. Su confianza la puso plenamente el Señor. El Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Así que David, 1, dependió de Dios. 2, confió absolutamente en el poder de Dios, dependencia absoluta. 2, confió en el día malo y en el día oscuro. 3, se dejó guiar por el Señor. Y para terminar esta hermosa enseñanza, lo cuarto que David hizo fue tener un corazón verdaderamente arrepentida. Dios bendiga a Tali Sofía Díaz, que nos está viendo. Que el Señor la bendiga y la guarde grandemente. Gloria al Señor. Lo cuarto que hizo David, lo primero que hizo, ¿qué fue? Dependencia absoluta en el poder de Dios. Segundo, confió en el Señor en el día malo. Tercero, se dejó guiar por el Señor. Cuarto, con que vamos a terminar en esta hora este tema, y es que tenía David un corazón verdaderamente arrepentido. En el caso de David con Goliat, él dependió absolutamente del poder de Dios. En el caso, gloria al Señor, de nuestra hermana Betsabé, o en el caso de nuestro hermano Saúl, Dios confió. David confió en el Señor en el momento de la persecución. Bendita sea la gloria del Señor. En el momento de Absalón, David se dejó guiar por Dios. Y en el momento de la tentación, David se arrepintió verdaderamente. O sea que cada una de las cosas que te estoy enseñando que él atravesó, también te estoy enseñando, Dios le dio a él cómo solucionar. A cada una de ellas Dios le dio. Con Goliat dependió del poder de Dios. Con Saúl confió en el Señor en el día malo. Con Absalón se dejó guiar por Dios. ¿Cómo hacía para salir de ese problema? En la tentación, cuando pecó, cuando falló, cuando ofendió a Dios, él tuvo un corazón verdaderamente arrepentido. Eso es lo que necesitamos hoy verdaderamente cada uno de nosotros. Tener un corazón verdaderamente arrepentido. Cuando fallamos, cuando ofendemos a Dios, yo lo he hecho, le he ofendido, me he soltado de la mano de Dios, he vivido momentos difíciles en mi vida. Terminé debajo de un bus en la 38, accidentado en un bus con una pierna partida, bendita sea la gloria del Señor. Me presté para hacer cosas incorrectas en la empresa donde trabajé un día, me sacaron de ese lugar, no salí como el Hijo de Dios, salí como una persona corrupta porque me presté para hacer cosas que no debía hacer. Pero llegó el momento de la disciplina de Dios en mi vida, donde Dios me pasó por el trapiche, me molió y yo pude reconocer, así como cuando David fue confrontado por Natán, en aquella parábola que yo le decía ayer, el hombre rico vino a visitar, al hombre rico lo vinieron a visitar y el hombre rico que tenía el corral lleno de ovejas se saltó y cogió la oveja del hombre pobre que nada más tenía una sola oveja. Y David se enojó y dijo, el que hizo eso es digno de muerte. Y Natán le dijo, eres tú, que teniendo todas las ovejas y todas las mujeres del reino que pudieras tener, y si lo que te di no te alcanzaba, yo te hubiese dado más. Pero tomaste en la mujer de Uría, que era la única que él tenía. Por tanto, el bebé que viene en camino morirá. El bebé que viene en camino morirá. Dios te bendiga, Mile. Un saludo para Dándole, un saludo para todos ahí. Que el Señor te bendiga grandemente, grandemente. Y en el momento de donde David pecó, donde David fue confrontado por Dios, David logró tener un corazón verdaderamente arrepentido. Viceversa en el caso de Saúl. Cuando Dios confrontó a Saúl, Saúl en ningún momento quiso reconocer
el pecado. Saúl nunca quiso reconocer que ofendió a Dios. Saúl nunca quiso reconocer que había fallado. Dios le dijo a Saúl: ve y mata a los amalecitas, mata al rey, no me dejes ni niño, ni perro, ni gato, ni nada, desbarátalos a todos. Y cuando fueran a la guerra, los soldados le dijeron: mire, es rey, este choncho, este cerdo, este toro está gordo, ¿por qué no lo llevamos y lo hacemos en el sacrificio? Y Saúl le dijo: sí, listo, hágalo, no hay problema. Lo que tenía que decir, Dios dio una orden: mate con eso, arranque con eso. Señor, mire, aquí está el rey, ¿qué hacemos con él? La orden de Dios fue que mate a todo el mundo. Y dijo: no, déjalo, llévatelo para allá, mételo en la cárcel. Y Dios esa noche se vino y le reveló a Samuel, le dijo: ve, porque Saúl me ha desobedecido. Cuando Samuel llega al campamento, ya Samuel sabía que Saúl había desobedecido a Dios. ¿Qué esperaba Saúl? ¿O qué esperaba Samuel? Que cuando él llegara, Saúl hubiera dicho: sabe, Dios me dio una orden de acabar, de matar a toda esta gente, pero yo cogí la vaca gorda, el toro gordo. Yo le guardé la vida al rey. Y cuando Samuel llega y le dicen: rey Saúl, llegó Samuel. Saúl se levantó, se arregló, se puso bonito, bendita sea la gloria del Señor. Pero cuando Samuel se paró al frente de él, Samuel le preguntó: ajá, ¿y cómo están las cosas? Y la respuesta de Saúl fue: he hecho todo lo que me has mandado. Yo siempre digo en esta parte, qué cara dura era Saúl. ¿Cómo le iba a decir a Samuel: yo he hecho todo lo que me ha mandado, cuando allá en el corral estaban los toros, estaban las vacas, allá en la cárcel estaba el rey? ¿Cómo tú le vas a decir a Dios: he hecho todo lo que me has mandado hacer? He hecho todo, cuando no había hecho absolutamente de lo que Dios. Porque hay personas así, no tienen un corazón verdaderamente arrepentido. Están en el lodo, están en una situación difícil, su hogar se desbarató, su mujer se fue por allá, sus hijos se fueron por allá y los confrontan y le dicen: ¿y por qué su hogar se desbarató? ¿Por qué no dejan el ron? ¿Por qué no dejan esto? ¿Por qué no dejan lo otro? Y entonces la persona, en vez de decir: oye, ¿verdad que sí? Por no dejar el ron, por no dejar el trago, lo primero que dicen: pero no, si yo bebo, yo hago con mi plata lo que quiera, y si mi mujer se quiso ir porque yo tomo, pues que se vaya. Y no son capaces de reconocer que por estar haciendo lo que no deben hacer, han perdido sus hogares y han perdido su familia, porque no hay un corazón. Hombre, sí, yo me equivoqué, yo reconozco que ofendí. No, hoy no hay un reconocimiento. Hoy lo que hay es un remordimiento cuando hacemos las cosas, y no hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento verdadero. Cuando Samuel le pregunta a Saúl qué hizo, Saúl dijo: he hecho todo lo que me han mandado hacer. Y Samuel le dice: ¿y qué es lo que oigo en los corrales? Oigo al toro, oigo a la vaca, oigo el mu, oigo esto. ¿Y qué has hecho con el rey? ¿Lo mataste? No, está ya en la cárcel. ¿Y quién te dijo que lo metías en la cárcel? Samuel dijo: tráiganmelo acá. Y dice que Samuel lo cortó en pedacitos al rey Agag y lo mandó por todas las ciudades para que la gente supiera que cuando Dios manda hacer algo, hay que hacerlo. Y fue cuando el Señor Samuel le dijo a Saúl: se complace en Jehová tanto en los holocaustos como en los sacrificios, en que se obedezca la palabra de Dios. Dios se complace en que tú hagas holocausto y sacrificio, pero Dios también se complace en que tú le obedezcas. El obedecer es mejor que los sacrificios, le dijo nuestro hermano Samuel a Saúl. El obedecer es mejor que los sacrificios. Ese día Saúl no reconoció que había fallado. Pero el día que Dios confrontó a David sobre su pecado, sobre que se había acostado, mire, porque es que no solamente David se acostó con Betsabé, no, mire. David pecó, fornicó acostándose con Betsabé. Cuando se entera que Betsabé está embarazada, manda a traer a Urías. Toma con Urías, se volvió un hipócrita, se hizo amigo de alguien que no era su amigo. Se mostró amigo de Urías, le fingió que estaba tomando con él, y cuando lo emborrachó, le dijo: ve y duerme a tu casa esta noche. Pero Urías fue más íntegro que David. Cuando Urías llegó a la casa, a la puerta de su casa, ebrio, porque David lo que quería era que esa noche Urías se acostara con su esposa y le metieran gato por liebre, y el hijo que era de David se lo habían endonado a Urías. Y dice la Biblia que Urías, cuando llegó a la puerta de su casa, dice: no es justo que mis amigos estén en la guerra
y yo tenga placer y deleite esta noche con mi esposa. No es justo, porque estamos en la guerra. Y dice que se quedó dormido en la puerta. Y le dijeron a David, los chismosos, los burros mochos, como dice el pastor Álvaro, que se rasca el burro con el burro mocho, se rasca con el otro burro mocho. Los burros mochos fueron y le dijeron a David, Urías no entró a dormir a la casa. Mire, fornicó, se hizo amigo, hipócrita porque no era amigo. Cuando Urías no entró, lo mandaron a buscar. David escribió una nota que decía: coloquen a Urías al frente de la batalla donde mueren los valientes. Dobló la carta, pero Urías no podía leer la carta porque iba sellada con el sello del rey. Y le dijo a David: cuando llegues a la guerra, le entregas esta carta al general del ejército. O sea, Urías llevaba en su mano la sentencia de muerte a la vida de pecado y de desobediencia de David, a la vida desordenada de su esposa, que lo ofendió acostándose con otro hombre. El pecado de un hombre, de David, y el pecado de una mujer, Betsabé, trajeron la muerte a un hombre inocente llamado Urías. Y Urías llega allá al ejército, a la guerra, en medio de la guerra, y llega contento porque le traía un mensaje al general de parte de su rey. Le dice: mire, aquí le mandó mi rey. Y cuando el hombre lee la nota y dice: pongan a Urías al frente de la batalla donde mueren los valientes, el que estaba ahí le dijo: Urías, ven, ponte aquí. Y dice que la guerra arreció y el primero que llevó el taponazo fue Urías. Mire todo lo que puede hacer el desorden, el pecado en la vida de una persona. Un hombre inocente que estaba en la guerra, peleando por su nación. Un hombre ocioso como David, perdiendo el tiempo, se quedó en la terraza perdiendo el tiempo, se acostó con quien no debía acostarse. La otra, sin mucho apuro y sin mucho pudor, se acostó con quien no era su esposo. Y dice la Biblia que después que Betsabé se paró de su cama, se lavó de su inmundicia, así dice la palabra, se lavó de su inmundicia y se fue para su cara con su cara pelada, como si nada hubiese pasado. Pero cuando vino las consecuencias sobre la vida de David, David reconoció que había ofendido a Dios. He ahí la diferencia de que lo que hacemos puede ser terrible y puede traer muerte, pero tenemos un Dios que es perdonador, tenemos un Dios que es restaurador, tenemos un Dios que tiene amor para cambiar, para salvar, para sanar, para transformar. Cuando hay alguien que verdaderamente tiene un corazón arrepentido. Y yo le magnifico lo que hizo David para que usted se dé cuenta que comparado a lo que hizo Saúl, comparado a lo que hizo David, lo que hizo David fue mucho más grande. David fornicó, ofendió a Dios, asesinó. Saúl hizo lo que hizo. Pero cuando ambos fueron confrontados, David tenía un corazón arrepentido, reconoció su pecado. Y si usted ve a la Biblia y usted lee en la Biblia, voy a ver si me alcanza el tiempo para terminar acá. Mire esa oración de David. Mire esa oración de David y usted va a escuchar en esa oración las frases de un corazón arrepentido. Salmo 51, Señor, aquí el tiempo ya se me está acabando. Mire la oración de David en el Salmo 51. Era una oración de un hombre arrepentido, con un corazón arrepentido. Y por eso es que la Biblia llama a David el hombre conforme al corazón de Dios. Porque el hombre y la mujer conforme al corazón de Dios son aquellas personas que tienen un corazón verdaderamente arrepentido. Que no nos excusamos, no, sí pecamos, somos humanos, nos equivocamos, cometemos errores, pero hay la capacidad de reconocer cuando hemos fallado, cuando nos hemos equivocado. Mira lo que dice el Salmo 51, para terminar. Dice el título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación al músico principal de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él el profeta Natán. En la Biblia, en Samuel, habla de la parábola que Natán amonesta a David y le dice: eres tú el que te acostaste con la mujer de Urías. Y dice David: así es, yo fui. Pero no narran, lo dicen de una manera simple. Pero aquí en ese Salmo 51 se encuentra la oración que hizo David en el momento que fue confrontado por Natán.
donde Dios le hizo entender que se había acostado, que había asesinado a un hombre inocente. Vino el dolor sobre el corazón de David. David le pide perdón a Dios y por eso es que Natán le dice, el niño morirá, pero Dios a ti te ha perdonado. Porque Dios lo que le interesa es un corazón verdaderamente arrepentido. Mira lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Dios espera eso, que en la intimidad tú y yo podamos reconocer nuestra falta. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y mira lo que dice David. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír alegría. Claro, porque en el momento de dolor que estaba viviendo era terrible. Y se recrearán los huesos que has abatido, porque él lloró. Él no se alimentó. Él se tiró al suelo a llorar por su hijo, para que Dios le diera la vida a su hijo, aunque Dios le había dicho que el hijo ya no iba a vivir, que el hijo no iba a vivir. Pero David, aún así, él oró, él buscó a Dios, él le pidió a Dios que le devolviera la vida a su hijo, pero Dios ya había dado sentencia, que lo perdonaba a él, pero que le quitaba la vida a ese niño. No porque Dios quería quitarle la vida o porque Dios era malo, sino que toda consecuencia, toda acción tiene una consecuencia. Y David tenía que entender que lo que había hecho estaba malo. Y David, aunque se tiró al suelo, ni se bañó, ni se afeitó, ni comió, mientras su hijo estaba batallando. Cuando su hijo murió, los criados comenzaron a secretearse. ¿Cómo le decimos a nuestro rey que su hijo ya murió? David entendió. David se levantó, se bañó, se lavó su rostro, se afeitó y pidió comida. Y la gente estaba desconcertada por lo que, mientras su hijo estaba vivo, estaba orando y ahora que su hijo murió, ¿qué pasó aquí? Y la gente le preguntó, Señor, y él le dijo, ya yo hice lo que tenía que hacer. Versión José Yepes, no parafraseando. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya lloré, pero Dios decidió llevárselo. Yo voy a él. Él ya no viene a mí. Yo voy hacia él. Entonces este salmo dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. O sea, él sabía que había ofendido. No me quites de ti tu Santo Espíritu, porque él sabía que si la presencia de Dios se le quitaba, él no era nada. Vuélveme el gozo de la salvación, porque cuando ofendemos a Dios nos sentimos así, tristes, desanimados, pero hasta que sentimos esa presencia de Dios y Él nos renueva otra vez. Si usted quiere seguir leyendo el Salmo 51 en la casa, hágalo, que es hermoso. He ahí la oración de un corazón verdaderamente arrepentido. Y para terminar, para concluir, te digo en esta hora para orar, verdaderamente que podemos seguir el ejemplo de David cuando hizo lo bueno y también podemos seguir el ejemplo de David cuando hizo lo malo. Cuando pecó delante del Señor, pues a pesar de sus errores, David tenía un corazón que agradaba a Dios, un corazón que se arrepentía de verdad cuando le fallaba al Señor. Nosotros, al igual que David, somos pecadores, cometemos errores, fallamos. Por mucho no tenemos un corazón, pero muchos no tienen un corazón que se arrepienta, un corazón delante del Señor. Tenemos ojos que lloran, tenemos bocas que prometen, pero no tenemos lo que verdaderamente Dios quiere, un corazón verdaderamente arrepentido. A veces ofendemos a Dios y lloramos. A veces ofendemos a Dios y prometemos. No tomo más, no hago esto más, no me endeudo más, no presto más, no hago esto más. Palabras, tenemos lágrimas que lloran por el dolor, no lo vuelvo a hacer. Hombres que le pegan y maltratan a sus hijos y lloran y le dicen al Señor, no lo vuelvo a hacer. Y mañana otra vez volvemos y caemos. Porque tenemos ojos que lloran, tenemos palabras que hablan, pero no tenemos corazones verdaderamente arrepentidos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que tengamos un corazón verdaderamente arrepentido, que no llore solamente, sino que se arrepienta, que no sienta remordimiento, sino que sienta verdaderamente dolor y pena de haber ofendido a nuestro Dios. Entonces David, para superar las adversidades, dependió absolutamente del poder de Dios.
2, decidió confiar en Dios en el día malo. 3, se dejó guiar por Dios. 4, tenía un corazón verdaderamente arrepentido. Tú y yo podemos enfrentar Goliat, podemos enfrentar Saúles, vamos a enfrentar Betsabé, vamos a enfrentar a Absalón, porque humanamente vamos a fallar y vamos a cometer errores. Pero también podemos hacer lo que hizo David. Podemos depender de Dios, podemos confiar en Dios, podemos dejarnos guiar por Dios y podemos tener un corazón verdaderamente arrepentido. Yo solamente espero haberte bendecido con esta palabra. Yo solamente espero que cuando tú le falles a Dios no te vayas al mundo a tomar, a beber, a alcoholizarte. No, tírate de rodillas, arrepiéntete verdaderamente y sigue congregándote, sigue buscando al Señor. No tienes por qué irte al mundo por un error, por una falla, por un error que cometiste. No tienes que volver atrás. No tienes. Porque la Biblia dice, el Señor conoce nuestra humanidad y Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, por si alguno peca, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Y abogado tenemos. Entonces Dios, como nos conoce, dejó un salvoconducto a aquellos débiles que fallamos, que pecamos. Él dejó su sangre. Él dejó la cruz para que nosotros podamos ir, porque Él es un Dios perdonador, que Él no echa fuera a nadie que lo venga a buscar. Si pecas, si tú ofendes a Dios, si yo ofendo a Dios, si ofendemos a Dios, si le fallamos a Dios, no tenemos que irnos al mundo a perdernos en la droga, en el alcohol. No, podemos arrepentirnos y pedirle al Señor que nos arrepienta. El hombre puede hablar, la gente nos puede señalar, pero el que conoce el corazón verdaderamente es Dios. El mundo y la nación podía decir, David se acostó con Betsabé, pero el corazón de Dios sabía que David había pedido perdón y se había arrepentido. Así que oramos en esta hora, bendito Dios y Padre Celestial, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. En esta hora llegamos delante de ti, Señor, porque sabemos que en la vida nos hemos enfrentado con Goliat o nos estamos enfrentando con Goliat, que muchas veces nos han tocado enfrentar a Saúles, que muchas veces nos ha tocado enfrentar a la tentación, que muchas veces nos ha tocado enfrentar a miembros de nuestra familia, pleitos, contiendas, disensiones, y muchas veces han sido por nuestros errores, otras veces han sido que tu gracia derramada sobre nuestras vidas, la gente nos resiste lo que tú has puesto en nosotros. Pero podemos, así como David hizo cosas malas, también hizo cosas buenas y también podemos aprender del ejemplo. Cuando llegó el día malo, David decidió confiar. Cuando tenía el problema con Goliat, David dependió absolutamente de tu poder. No tenía espada, no tenía cuchillo, no tenía nada, solamente la piedra guiada por el Espíritu Santo que se estrelló en la cabeza de Goliat y lo derribó. Padre, él en el día malo decidió confiar. Cuando su hijo lo quería matar, él buscó tu presencia y tú lo guardaste, Dios. Él se dejó guiar. Cuando el enemigo atacó su pueblo y él no sabía qué hacer, él pidió dirección. Cuando pecó con Betsabé, él reconoció que había ofendido y tuvo un corazón perdonador. Ayúdanos a depender de tu poder, a que no nos confiemos en nuestra gracia, en lo que tú nos has dado. Ayúdanos a confiar en ti en el día malo como hoy, que estamos viviendo un momento de dolor y de tristeza por la muerte de este ser querido. Señor, pero también ayúdanos y déjanos ser guiados. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Ayúdame, Señor, muéstrame, guíame. Ora, ayuna y busca la dirección de Dios y no te muevas hasta que el Señor te diga qué hacer. Y cuarto, si en un momento en tu vida, como David, como yo y como muchos de nosotros, has ofendido a Dios y tu corazón te duele y no sabes qué hacer, corre al Salmo 51, tírate de rodillas, pide perdón sinceramente, que el Dios que tiene poder para perdonar y conocer si nuestras palabras son sinceras, Él te perdonará, Él te restaurará y terminarás como David, perdonado y siendo conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Yo solo espero haberte bendecido con esta palabra. En la vida enfrentaremos David, en la vida enfrentaremos Goliat, en la vida enfrentaremos Betsabé, en la vida enfrentaremos Absalón. Los Goliat representan los problemas y las circunstancias que parecen imposibles de superar. Los Saúles representan aquellos que nos resisten lo que Dios nos ha dado y querrán hacernos la vida difícil, querrán meternos la zancadilla, querrán hacernos daño. Los Betsabé representan las tentaciones en nuestra vida, esos desórdenes emocionales que hay en nuestra vida que no están controlados por el Espíritu Santo. Y los Absalones representan los miembros de nuestra familia que a veces nos causan dolor, que a veces nos causan tristeza. Un saludo ahí para la pastora Edith Gómez, que está conectada, y para mi madre, la pastora Teresa Acosta, está orando por tu salud. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde mil veces más, y gracias por estar ahí conectados. Así que, mis amados hermanos, en la vida enfrentaremos David, enfrentaremos Saúl, enfrentaremos Betsabé, enfrentaremos a los Absalón. Pero David hizo 4 cosas.
Así como enfrentó 4 enemigos, también hizo 4 cosas. Dependió absolutamente del poder de Dios. No podía hacer otra cosa para derribar a Goliat que depender absolutamente del poder de Dios. 2, decidió confiar en el Señor en el día malo. Cuando Saúl se levantó y quiso matarlo, él confió en el Señor. 3, se dejó guiar por Dios. Cuando los filisteos quisieron derribarlos, él consultó a Dios y le dijo: Señor, ¿qué hago? Los voy, los busco, los cazo, los persigo. Y Dios le dijo: ve, porque te los entrego en mi mano. Pero David también tenía algo. Además de tener una dependencia absoluta de Dios, además de tener una confianza absoluta en el Señor y además de dejarse guiar por el Señor, David tenía algo. Tenía un corazón verdaderamente arrepentido. Cuando fue confrontado con el pecado que había cometido con Betsabé, Salmo 51, decidió reconocer que verdaderamente había pecado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Solo espero haberte bendecido con esta palabra. Nos vemos en otra oportunidad. Ya sabes que estamos todos los días a las 4:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y no se te olvide que papi está con nosotros. Dios te bendiga, familia y Ceci. Nos vemos en otra oportunidad. Comparte esta palabra con otros. Y si quieres ver la parte número 1, la parte número 2, la parte número 3 de esta enseñanza, porque hoy es la parte número 4, la puedes ver en nuestra página de Facebook Live. Iglesia Cristiana Espada Cortante. Le das clic a la manito que está ahí y tan pronto estemos transmitiendo te llegará una notificación que dice: Iglesia Cristiana Espada Cortante está transmitiendo en vivo. También nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Se llama ICESI, Iglesia Cristiana Espada Cortante. Abre YouTube, escribes ICESI, ahí en el buscar, cuando te aparezca la iglesia, hay unas letricas rojas que dicen suscribir. Le das clic ahí, te saldrán 3 campanitas, dice todas, algunas especificadas, le das a todas y ya estás inscrito. Cuando montemos un video, ahí te llegará una notificación: canal de YouTube Iglesia Cristiana Espada Cortante acabó de subir un video, y lo podrás ver en directo, en diferido, porque lo vemos en directo a través de Facebook Live. Y si no tienes un lugar donde congregarte, estamos ubicados en el barrio Villate, calle 64C, número 12B04, Antiguo Villar de Peña. Y estamos aquí por el Facebook Live todos los días de 4:30 a 5:30. Tu pastor y amigo que te saluda, José Yepe. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mil veces más de lo que te ha bendecido. Y un abrazo. Y nunca se te olvide que papi está aquí en medio nuestro. 1000 bendiciones. Nos vemos mañana. Un abrazo, madre. Gracias por estar ahí conectada. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. 1000 bendiciones.